están? Mi nombre es Valentina Beitia, soy psicóloga y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el coronavirus y la mente humana porque pues bueno, creo que es muy importante empezar a decir, a hablar, a hacer un discurso sobre lo que está pasando desde las diferentes áreas, los médicos, y creo que todos deberíamos como escribir sobre este momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, para empezar a hablar un poco sobre el tema, pues vamos a contextualizarnos un poco. Este virus, el coronavirus, surge más o menos a finales de diciembre, principios de enero. Y bueno, pues hasta ahí todo iba como normal, se escuchaban algunos casos en China y demás, bueno, todo se salió de control a tal grado de que bueno, hoy está casi por todo el mundo, lo que ha llevado a los países a cerrar sus fronteras, a pedirle a la gente que no salga. Los ministros están contagiados, celebridades, hay casos terribles de muerte, de destrucción, varios países, situación que pues nos ha llevado a tener miedo, ansiedad, angustia por la situación. La economía se ha visto muy afectada por este nuevo virus, las bolsas han caído, la moneda de muchos países se ha devaluado, por lo que muchas empresas han hecho recorte de personal, han despedido a personas e incluso han cerrado por esta situación. Obviamente esto pues afecta al común de la gente, quedan sin trabajo, no saben si los van a despedir, no pueden salir a la calle, muchos afortunados pueden trabajar desde casa, otros pues se la tienen que jugar y salir, esta adrenalina de no saber qué va a pasar. Y pues bueno, obviamente todo esto tiene un impacto en la mente humana, porque recordemos, según la pirámide de Maslow, pues bases de esta pirámide es la alimentación. Y pues nuestro actual sistema pues que rige el mundo ya no es el intercambio de bienes, el trueque, sino es el dinero. Entonces, si uno no tiene trabajo, pues no puede adquirir alimento. Situación que pues a todos en general nos limita porque genera incertidumbre de no saber qué va a pasar, y más por lo que se escucha que ha pasado en otros países donde se están porcionando la comida y la gente pues tiene que ir, formarse horas en los súperes y esperar que ojalá les toque algo. Situación que obviamente a los países en vía de desarrollo pues nos preocupa porque pues no sabemos qué vaya a pasar. Si en países de primer mundo se las están viendo realmente negras, pues no sabemos exactamente qué espera, ¿no? Afortunadamente pues solo son especulaciones, no sabemos ahorita qué vaya a pasar. Eso genera angustia, pero al mismo tiempo también podemos generar esperanza de que todo se mejore. Y bueno, este coronavirus nos enfrenta tanto físicamente como mentalmente a muchos retos. Entonces yo creo que es bueno hablar del coronavirus enfocado hacia el área de la mente y cómo esto va a generar y está generando desequilibrios, cambios. Obviamente son varios factores de la realidad que inciden en la mente humana, desde el hecho de la angustia de saber si te vas a contagiar o no, la angustia de estar encerrado, de no tener un registro del lenguaje sobre lo que está pasando, y bueno, el no saber qué vaya a pasar con los trabajos, la forma de ser en el mundo. Creo que va a cambiar y está cambiando. Ya el ser humano después de esta situación difícilmente volverá a ser el mismo. Esperemos que todo sea para bien, todo cambio siempre es para bien y un avance. Entonces, pues bueno, mientras estaba planeando hacer este video, yo creo que yo también me vi confrontada con esta situación porque pues yo quería hacer un video, ¿no?, sobre la mente y el coronavirus. Entonces empecé a buscar como
antecedentes, ¿no? Empecé a buscar, pues, que la peste bubónica, que había dicho Freud, de momentos de crisis, que había dicho Lacan. Entonces empecé a buscar, ¿no? Vi qué pasó con la peste bubónica, cómo fue, cómo reaccionó la gente. Ahí surge la palabra cuarentena, surgen los llamados flagelantes porque atribuían esta peste a un designio divino. Entonces se flagelaban en la espalda pidiéndole a Dios que los liberara de esta peste. Surge mucho odio porque casualmente los judíos fueron los menos afectados durante esta etapa de peste. Entonces la gente empezó a sentir odio hacia ese sector. Guerra además, ¿no? Porque pues obviamente no sabían qué era lo que estaba pasando, y hasta que al final se dieron cuenta de que pues eran unas pequeñas insectitos que los picaban y les pasaban la peste. Entonces pues bueno, dije, bueno, observo que anteriormente también se reaccionó con enojo, con tratar de culpar a alguien más por lo que estaba pasando y culpar ya sea a Dios o a un sector social que a lo mejor no tenía nada que ver, pero se reaccionaba con enojo. Entonces, pues obviamente me puse como más alerta a ver cómo yo misma reaccionaba, cómo estaba mi entorno, ver a Freud. Entonces, pues encontré algunos textos. Freud escribió algo sobre la guerra y la muerte, psicología de masas. Entonces me puse yo como a investigar todo esto, y me recuerdo mucho que fui a la tienda y iba a hacer un depósito. El señor se empezó a mostrar como muy hostil. Me decía que me quitara porque iba a atender a la otra señora, porque como un depósito era más, implicaba más tiempo, pues que me quitara porque iba a atender a la otra señora. Entonces me empecé a dar cuenta que estaba como intentando buscar problemas conmigo, porque seguramente alguien más le hubiera reaccionado pues violentamente, porque pues no es normal, ¿no? Entonces dije, o sea, la sociedad está reaccionando agresivamente. Entonces, obviamente las noticias de que se pelearon en un bañario y se dispararon. Entonces dije, o sea, la gente está reaccionando de manera agresiva ante la situación, al menos aquí en México. Dije, ¿por qué? Dije, bueno, es un mecanismo de defensa el reaccionar así, porque no se tiene palabras. No se tiene palabras aún para esto, porque está en pleno apogeo, apenas está saliendo, está brotando. Entonces, solo se reacciona en la mayoría de los casos primitivamente, conforme el tipo de personalidad que tengamos cada uno, pues reacciona ante situaciones de enfrentamiento con lo real como puede. Incluso me di cuenta que el hecho de yo estar revisando tantos textos y todo, dije, estoy tratando de intelectualizar todo lo que está pasando, porque realmente ni siquiera Freud tiene algo similar, porque esto es inédito, esto no tiene como comparación con otras situaciones. Entonces, aún no se ha hecho un discurso, apenas se está construyendo un discurso. Esto tendrá repercusiones en un futuro. O sea, ahorita yo pienso que está pasando es que hay una ansiedad generalizada por la situación, porque te dicen que te laves las manos 20 veces o más, que no salgas, que tengas cuidado con lo que tocas, que te mantengas en tu casa, que te aísles y que tengas mucho cuidado, porque en cualquier momento esto se puede descontrolar. Entonces dije, buscar una explicación científica realmente no, porque no se puede ni siquiera diagnosticar desde el saber psicológico, porque es algo nuevo. O sea, no puedes tú decir que tienes cierto trastorno porque apenas se está dando. Esto quizás sí se genera algún tipo de patología, pero después, o sea, ahorita no, solamente es ansiedad generalizada, y yo pienso que podemos reaccionar cada uno es con nuestros mecanismos de defensa, dependiendo de la personalidad que tengamos cada uno.
Entonces dije, bueno, no saber, el no saber, la angustia, claro, angustia total. Entonces, el objetivo de este video pues fue hacer totalmente relajado y soltar, porque incluso veo las noticias y todos son números, ¿no? 1008, no sé qué. Entonces, me acuerdo mucho que durante la universidad escuché de algún maestro que decía, cuando tú no sabes, cuando la persona no sabe nada, se refugia en discursos científicos, ¿no? Y realmente sí, o sea, porque ni siquiera aunque queramos, pues, al ser tan nuevo, cada uno desde su trinchera hace lo que puede. En su caso, los gobernantes, los de sector salud, lo único que pueden ofrecer ahorita es pues números, leyes, y generar ahorita un plan, ¿no? Pero realmente pues no hay un discurso, se está construyendo el discurso, pero actualmente mi conclusión es que no hay discurso, entonces cada uno va a empezar a armar su propio discurso. Entonces también para ustedes es bueno que escriban, que hagan videos, que compartan su experiencia. Creo que esto va a ayudar mucho a generar un discurso sobre lo que está pasando y calmar la angustia. Porque recuerden que lo que no se habla, se actúa. Entonces, es mejor hablar sobre lo que estamos viviendo y nuestra propia experiencia. Sin embargo, al darme cuenta que de lo que sí podíamos hablar era de los mecanismos de defensa, pues decidí hacerles un video sobre esto. Pues para empezar, y hablarles sobre la realidad, ¿no? La realidad se traduce a palabras. Nosotros conocemos las cosas por nuestros sentidos y las podemos hablar y son reales cuando los demás escuchan lo que estamos viviendo, también lo ven y construimos una realidad social. Entonces, actualmente nuestra realidad social pues está cambiando, se está quebrando nuestra antigua realidad antes del coronavirus, después del coronavirus. Entonces estamos construyendo una nueva realidad social. Entonces, nosotros, los seres humanos, cuando hay un rompimiento, en este caso un antes y un después del coronavirus, pues hay un impacto en la mente y esto nos hace confrontarnos con la pérdida de la salud, pérdida del superhombre, que bien decía Nietzsche, darnos cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos, que no lo podemos todo, en algún momento algo nos va a frenar, nuestro propio encuentro con lo real del ser humano, confrontarnos con la misma muerte. Eso genera discurso. Entonces, al enfrentarnos con esto, nuestra mente, dependiendo de nuestra personalidad, va a afrontar eso. Entonces, por ejemplo, como les platicaba en mi caso, el intelectualizar, el ir a ver qué dijo Freud, ver qué está pasando, con la ciencia que pasó antes. Entonces, así como yo tuve esa reacción, igual el ejemplo que les di del Señor, es lo mismo, ¿no? Cada uno va a reaccionar como mejor pueda ante esta situación. Entonces, la angustia es exactamente ese no saber qué va a pasar. Al no saber que está ese nuevo vacío que se va a rellenar, como les dije, con discursos, con vivencias y demás, puede suceder varias cosas. Físicamente, pues bueno, la sudoración, palpitaciones, nuestra alteración en el sueño, el temor de que esa situación nos alcance, no poder concentrarnos en otra cosa y estar pensando constantemente en la situación. Y digo, pues a todos lados que vayas escuchas sobre el tema, ves a la gente con cubrebocas, ves poca gente, quieras o no, pues ahí está ese encuentro con lo real. Pues bueno, los mecanismos de defensa que yo creo que el mismo confinamiento, lo mismo ensimismamiento que se puede generar porque somos seres sociales. Necesitamos salir, necesitamos hablar, necesitamos tener un lugar